Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 3 de enero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. La propuesta de someter a elección popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte es una de las apuestas de salida del gobierno federal. El presidente dijo que enviará pronto la iniciativa. A los cuestionamientos que le hacen los especialistas, habría que sumar la lección que han aprendido otros países que intentaron hacer lo mismo. Ahí está, por ejemplo, el caso de Bolivia. La reforma la hizo el gobierno de Evo Morales, y las cosas no resultaron favorables para la justicia en ese país. Primero porque la carrera judicial se politizó, abriendo la puerta sobre todo al partido gobernante. Además, elegir a los jueces llevó a que encabezaran los tribunales quienes eran más populares pero no los más capacitados, y con una representatividad muy cuestionada, pues eran tantos los que se inscribían que al final quien ganaba lo hacía con un mínimo porcentaje debido al voto pulverizado. Así que eso de que el voto popular limpiará la corrupción de los tribunales en México está por verse. Las urnas no purifican. Para confirmarlo, ahí están los políticos. Son electos, pero no resultan tan limpios. Una buena. El Instituto Nacional de Migración desactivó la megacaravana de migrantes que iba a Estados Unidos. La dependencia de Francisco Garduño logró el acuerdo, con lo que se resuelve una de las mayores preocupaciones de las autoridades norteamericanas. Pero como en la vida nada es gratis, el gobierno mexicano tendrá que pagar el costo. De entrada, les otorgará papeles de estancia legal a 4,800 personas, además de asumir la custodia de niños, adolescentes y personas de la tercera edad por medio del DIF. En teoría, los miles de migrantes que participaban en el éxodo de la pobreza aceptaron ya no ir a la frontera y mejor quedarse en México. Coincidentemente, ayer mismo se abrieron 2 casetas más en el Puente Internacional 2, en Coahuila, y se anunció la reapertura del Puente Internacional 1, lo que permite pensar que los flujos comerciales y de personas podrían comenzar a regularizarse. Obviamente el clavadista olímpico Rommel Pacheco no necesita flotadores para nadar, pero por si las dudas, su clavado a las aguas de Morena es con salvavidas. De acuerdo con lo que comentan los propios morenistas en Yucatán, el expanista dará la pelea por ganar Mérida para Morena. Y en caso de que no se quede con la medalla de oro electoral, tendrá reintegro político. O lo que es lo mismo, en caso de que caiga ante aliancistas, Cecilia Patrón Laviada, Rommel es el primero en la lista para encabezar la Comisión Nacional del Deporte en un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Mónica Soto encabezará hoy su primera sesión como magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el izamiento de la bandera como arranque del año de comicios. Y ya se esperan algunos cambios, sobre todo porque desde antes de ser aprobada como titular, ya tenía operando a Eduardo del Río, quien fue vocero del otrora canciller y candidato presidencial José Antonio Meade, a quien perfila como nuevo director de comunicación social. A ver si hay mejoras en la materia. Trascendió que en oficinas judiciales hay expectación por el discurso que ofrecerá el próximo jueves Lenia Batres Guadarrama cuando sea recibida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no saben si tocar el tema de que el Poder Judicial de la Federación debe renovarse,
o si debe garantizarse la independencia del sector. La presidenta Norma Piña anunció, en tanto, que este año deberán resolver asuntos relevantes como el Chimalapas, Pegasus y violencia vicaria, así como la definición de los pesos y contrapesos que establece la Constitución para el adecuado funcionamiento del Estado. Trascendió que sin sorpresas arrancaron las precampañas en Veracruz, cuarto padrón electoral más grande a escala nacional, con la morenista Rocío Nale llamando a no perder el rumbo para consolidar la 4T de la mano de Claudia Sheinbaum, acompañada por Citlali Hernández. Y el priista José Francisco Yunes, sí, otro Yunes, quejándose desde el día 1 de una elección de Estado encabezada por el gobernador Cuitlavo García y alentando a la juventud con el eslogan "Veracruzano de verdad". Bueno, trascendió que, al margen de si es ratificado o no al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy alista un informe de labores por la conclusión de su mandato el próximo 9 de enero, mientras sigue en el aire la moneda legislativa que definirá su futuro. A Morena solo le faltan 4 votos para sacar su proyecto avante, y parece que no a todos los legisladores de oposición les incomoda la idea. A ver, sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Dan prioridad a reformas de AMLO. Como prioridad tratará el Senado de la República las iniciativas del presidente López Obrador, sobre todo las referentes a reformas. Y aunque el propio titular del Ejecutivo considera que sus proyectos en materia electoral del Poder Judicial y de la desaparición de órganos autónomos serán asunto que deba resolver la próxima administración, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, aseguró que sí se abordarán en la actual legislatura. Delfina va por más. Encarrerada va la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en su plan para reducir la delincuencia. Luego de que en sus primeros 100 días de gobierno los delitos disminuyeron 7.2%, la mandataria celebró ayer su primera reunión del año con su gabinete de seguridad y se comprometió a ampliar ese porcentaje en los 125 municipios. Inconformes con Rommel. Mal inicio de año tiene el clavadista Rommel Pacheco, aspirante de Morena a la alcaldía de Mérida. Ahora, fundadores del partido en Yucatán dieron a conocer su inconformidad por su postulación y pidieron ningún voto de Morena a los chapulines. No estamos de acuerdo con la imposición. Eso sí, aclaran que no es nada personal. Se acaba la precampaña. Termina este miércoles el periodo de precampaña para quienes aspiran a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por un lado, la morenista Clara Brugada cerrará en la céntrica Plaza de Santo Domingo, mientras que el abanderado del PAN, PRI-PRD, Santiago Taboada, estará en el Tianguis del Salado en Iztapalapa y en el Parque de del Mestizaje en la Gustavo A. Madero. Reportan estable a Bremer. Nos hacen saber que el empresario regiomontano Carlos Bremer se encuentra estable y va mejorando tras el desvanecimiento que sufrió ayer en sus oficinas del Grupo Financiero Balúe, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Los reportes médicos son alentadores y se prevé que, si su salud avanza como hasta ahora, sea dado de alta en las próximas horas. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Regresa la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Solo en membretes. De acuerdo con lo establecido por la Suprema Corte, desde el lunes pasado, la Guardia Nacional, comandada por David Córdoba Campos, debió regresar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque su traslado a la Sedena fue considerado inconstitucional. Sin embargo, desde dentro de la propia Guardia nos comentan que frente a esta orden, solo habrá una simulación.
Nos hacen ver que en esa corporación no hay ninguna instrucción nueva en cuanto a su operación y todo se reduce a que los formatos administrativos fueron modificados. Antes venían membretados como Sedena y ahora vendrán con las siglas de la SSPC. Milagros de la transformación. AICM con firmas seguros de vida prohibidos por la ley favorita de AMLO. Nos comentan que las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se esforzaron en serio por encontrarle una rendija a la ley de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de que en este diario le informamos que el AICM, ahora bajo el mando de la Marina, contrató seguros de vida para sus funcionarios. Ayer publicaron en sus redes sociales una nota aclaratoria en la que afirman que el artículo 22 de dicha ley lo permite, porque los seguros están considerados en el contrato colectivo de negocio y en el sindicato de la industria aeroportuaria. En este mismo diario revelamos que Segalmex había lanzado una licitación para contratar seguros con argumentos similares. Y fue el propio mandatario el que en una mañanera les ordenó que no la concretaran. ¿Será que en las instancias controladas por la Marina no aplica la ley de austeridad y les funciona la rendija? Se le acabó la gasolina al portal de la Profeco. Nos hacen notar que tras la información que circuló en redes sociales sobre el alza desmesurada del precio de los combustibles en diversas gasolineras, el portal del consumidor, en particular la plataforma de quién es quién en el precio de las gasolinas, se cayó. El presidente López Obrador negó ayer que haya un gasolinazo, pero en redes sociales usuarios compartieron capturas de establecimientos que vendían hasta en 29.99 pesos el litro de gasolina premium. Extrañamente el portal del consumidor se murió y al ingresar aparecía la leyenda: error interno del servidor. Habrá que fijarse bien antes de cargar gasolina. Ebrard combate el aburrimiento. Quien reapareció ya anda muy activo en redes sociales es el ex canciller Marcelo Ebrard, pero no ha dicho una palabra sobre la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, ni se ha aparecido en sus actos públicos. Algunos despistados pensaron que los recientes posteos en redes sociales de Movimiento Ciudadano que anunciaban un importante regreso se referían a Ebrard, que aún tienen esperanzas en su retorno. Pero en realidad se trataba de el joven Yoawi. Volverá con su na a la campaña naranja. Sobre su reciente actividad en redes nos comentan que podría ser solo un recurso de don Marcelo contra el aburrimiento. ¿Será? Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Presidencia de Poder Judicial de Oaxaca con aroma de mujer. Nos cuentan que donde está a punto de romperse el techo de cristal es en el Poder Judicial de Oaxaca, donde este miércoles se elegirá a quien lo presidirá para el próximo periodo de 4 años. Y todo indica que por primera vez en 2 siglos será una mujer, luego de que en diciembre se aprobó una reforma que obliga a la paridad. Nos indican que la bolita podría quedar en las magistradas Berenice Ramírez Jiménez o Sofía Altamirano Rueda, aunque será la rifa del tigre, pues quien llegue tendrá una ardua tarea, luego de que Eduardo Pinacho Sánchez dejó la presidencia entre señalamientos y polémicos fallos como el de reponer el juicio contra el exedil morenista en Nochixtlán, Lisbeth Victoria Huerta, quien ya había sido encontrada culpable de la desaparición forzada de una activista. ¿Casualidad? Caso de músico asesinado pone a prueba a nuevo fiscal. El que inicia el año con los reflectores encima, nos platican, es el nuevo fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, ya que este 2 de enero se cumplió un año de que Raúl Calderón Samaniego
bajista del grupo Los Románticos de Zacatecas, fue encontrado en su departamento con 4 disparos en el cuerpo. Nos recuerdan que en abril se solicitó el desafuero del entonces alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez de Morena, señalado como el coautor del homicidio del músico. Pero desde entonces el morenista está prófugo, mientras los familiares de Raúl claman justicia, por lo que varios coinciden en que este caso es prueba de fuego para don Cristian y demostrar que tiene más peso la justicia o la política. ¿Qué tal? Chapulines sueltos en Victoria. Desde Tamaulipas nos comparten que los camaleones andan de moda en Ciudad Victoria, como el caso de Luis Torres Alillán, quien es precandidato de MC a la alcaldía y no se quita sus tenis foso ni para dormir. Pero se le recuerda por haber sido hace poco candidato de Morena, ya antes como síndico municipal bajo las siglas del PAN. Otro caso nos recuerdan es el de Mario Ramos Tamés, quien en 2014 ingresó a MC y fue regidor de 2016 a 2018 con el color naranja. Luego brincó al PAN, pero recientemente se declaró públicamente ferviente seguidor de Claudia Sheinbaum Pardo, o sea, de Morena. Presume una selfie con ella y ya tiene su vela encendida para que le toque algo para esas elecciones. Ya hasta parece draft. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Diputada y lideresa de ambulantes pone su marca en romería. Nos cuentan que la diputada federal del Partido del Trabajo, María Rosete, pone su marca en la romería que se instaló en el Monumento a la Revolución. Y es que mantas con el rostro de la también lideresa de ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México fueron colocadas en diversos juegos de destreza y mecánicos que se establecieron sobre la explanada del monumento histórico como una especie de marca. Nos dicen para definir presencia territorial, pero también para exhortar a que interesados se afilien al instituto político donde actualmente milita. Ya hace algunos años le comentamos en este espacio que dicha romería la autorizó el gobierno de la Ciudad de México a unas cuadras de la que promueve la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Sandra Cuevas. Que pase a la siguiente ventanilla. Nos cuentan que la presidenta de la mesa directiva del Congreso Capitalino, la panista Gabriela Salido, remitió a la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, a la siguiente ventanilla, pues le contestó que ella no puede llamar a sesión de manera extraordinaria, como lo pidió la fiscal, ya que actualmente se encuentran en receso. Nos detallan que en un escrito enviado a la titular de la Fiscalía General de Justicia, Salido le explica que es facultad de la Jucopo acordar que se realicen sesiones de carácter extraordinario, por lo que pidió dirigirse a la titular de la Junta, la morenista Marta Ávila. Sobre esto nos dicen que los morenistas quieren que se haga un periodo extraordinario el lunes 8 de enero, pero panistas y priistas no quieren, por lo que la sesión de la Jocopo de esta tarde sacará chispas y nos sugieren preparar las palomitas de maíz. El reto para el titular de movilidad en el Estado de México. Los concesionarios del transporte público afiliado a la CANAPAT piden a la Secretaría de Movilidad a cargo de Daniel Cibaja que meta acelerador en los operativos que se anunciaron para retirar a los taxis colectivos del Valle de Toluca, que si bien prestan un servicio a usuarios para llevarlos a zonas lejanas que ellos no cubren, son una competencia, dicen, desleal. Nos plantean que don Daniel tiene un gran reto para diseñar estrategias para ir contra el transporte ilegal, pero a la vez ofrecer alternativas de movilidad a los cientos de personas que usan los taxis colectivos. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 3 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho.
Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro portal informativo en www.cconoticias.info. Excelente ombligo de semana. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.